Esta mañana se reunió la ministra de Justicia con el presidente del Senado y líderes del Pacto Nueva Mayoría para conversar sobre el nombramiento de Carlos Aranguis a la Corte Suprema. Queremos conocer detalles y para eso establecemos contacto con Beatriz Zapud. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Maca? Muy buenas tardes. Fue una reunión entre la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y el presidente del Senado, Jorge Pizarro, que tenía como objetivo principalmente acercar posiciones respecto a la postulación del juez Carlos Aranguis como ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, Maca, el objetivo principal que tenía este encuentro no se logró. Tras finalizar la reunión, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, aseguró que van a insistir con que los parlamentarios de la oposición quieren que la nominación finalmente sea para el juez Carlos Cerda, recordemos quien ha fallado en casos que tienen que ver con los derechos humanos, y ellos dicen que él es quien debería ser nominado en esta situación. No tienen nada, dicen, contra el juez Carlos Aranguis, pero sí aseguran que el gobierno no ha cumplido un acuerdo que según ellos consistía en que se iba a discutir, iba a haber diálogo al momento de que el presidente nominara a un juez para ser integrante de la Corte Suprema. Eso no se cumplió y por lo tanto, dicen, están bastante molestos y aseguran que esto no es más que un veto presidencial. Los invito a revisar sus declaraciones. Yo creo que una vez más este gobierno lo que quiere hacer es imponer al Senado un nombramiento que no es compartido, en el sentido de que la prioridad es el ministro Carlos Cerda, como ha venido en todas las esquinas de la Corte Suprema, en las últimas esquinas que se han planteado, y sistemáticamente el gobierno lo ha vetado. Nosotros hemos hecho fe en otros nombramientos, por ejemplo en el caso de la señora Chevesic, y sin embargo el presidente Piñera insiste en dejarlo de lado y mantener un veto que no se condice con la trayectoria del juez, ni menos con la simbología que tiene para millones de chilenos, porque él fue uno de los pocos que defendió los derechos de las personas cuando eran conculcados en el gobierno de la dictadura. Por su parte, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, negó algún tipo de acuerdo que hubiese existido. Ella dice que jamás existió un acuerdo para la nominación, sí tal vez algún tipo de acercamiento para poder conocer cuáles eran las diferentes posturas, pero no un acuerdo, y por lo tanto nunca pensaron en la nominación, por ejemplo, de Carlos Cerda. ¿Qué es lo que decía la ministra? Hizo principalmente un llamado a los parlamentarios a mirar los méritos que tiene el juez Carlos Aranguis, según ella un juez que proviene de regiones y por lo tanto va a ayudar bastante a la descentralización, y que es muy importante, según ella, mirar los méritos y no la trayectoria, por ejemplo, en los fallos. Recordemos que el juez Carlos Aranguis indagó en el caso Coimas, proceso que terminó desaforando a 5 diputados de la entonces Concertación y también que condenó al ex subsecretario de Transporte. Los invito a revisar las declaraciones de la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Detrás de la nominación del ministro Aranguis, la decisión de respaldar a un ministro de regiones. Son pocos los ministros de regiones que han accedido a la Corte Suprema. Esto es una señal importante de descentralización y creemos que este ministro cumple con todo y cada uno de los requisitos, su trayectoria lo avala. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista que así como el presidente de la República tiene la facultad de proponer, también es necesario que el Senado se pronuncie en base al candidato propuesto y considerando sus méritos, considerando su trayectoria y no otro tipo de consideraciones. Posturas divididas, decía entonces la ministra. Tras esta reunión se mantienen la decisión por parte de los parlamentarios de oposición de respaldar más bien la nominación de Carlos Cerda, no así la que ha postulado el gobierno, y por lo tanto decía Jorge Pizarro, si el gobierno quiere ir en busca de los votos, bueno, que lo haga, pero no los va a encontrar. La ministra Patricia Pérez también aseguró que mañana iba a haber una nueva reunión donde los parlamentarios de oposición iban a plantear la postura del gobierno, y tras eso entonces se van a conocer mayores novedades, Maca, de una nueva polémica que hay en torno a la postulación que hace el presidente Sebastián Piñera a un juez para que integre la Corte Suprema. Recordemos todos los problemas también que hubo hace algún tiempo atrás con la postulación de la ministra Chevesic.
Perfecto, Bea, muchas gracias. Y claro, por supuesto que queda esa situación pendiente. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta situación y con las posturas divididas, como bien tú lo decías, Bea. Muchas gracias. Buenas tardes.